El 90% de las madres de hijos con TDAH quieren tener una relación de vínculo con sus hijos, pero solo entre el 30 y el 40% pueden. Esto que provoca que el 50% de las madres quieran estar muy encima de sus hijos y eso provoque directamente una consecuencia contraria a lo que ellos buscan. Si tuviésemos delante a una madre que tiene un hijo con TDAH que lo está pasando mal en el colegio, lánzale un mensaje. Lo que le diría a esa madre es que su hijo ahora mismo no está viendo las capacidades de su cerebro porque precisamente está demasiado presente con las cosas negativas que le lastran por una mala gestión emocional. El hecho de no poder concentrarme, despistarme, ser hiperemocional o hipoemocional, es decir, que reacciono por todo o por nada, ser muy reactivo con mis seres cercanos, el comportamiento volátil, la energía volátil, el mal sueño, todo eso yo lo he vivido. En muchas situaciones, mejor dicho, me ha venido muy bien utilizar la visualización a mi favor. Yo siempre le diré, soy un chaval que he ido sacando notas, no te digo 10, pero 7, algún 8, 6, durante toda mi vida de forma constante, lo cual eso no me cataloga como un desastre a nivel escolar, pero sí que es verdad que las horas que había detrás no hacían justicia a esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este trabajo individual? Yo he tenido la suerte de que toda la vida he visto el TDAH con unos ojos muy positivos, y para mí es tanto mi forma de ser como mis superpoderes, y lo veo como tal. Entonces, he tenido la suerte que llevo casi 18 años de mi vida diagnosticado. Bueno, bienvenidos a Contracorriente. En el día de hoy, la verdad es que tengo uno de los capítulos y uno de los invitados que más ilusión nos hacía desde el principio de la creación de este podcast. Sé que a vosotros, como audiencia, también os hacía muchísima ilusión. Sé perfectamente que la mayoría de vosotros lo seguís de cerca en todas sus redes sociales y que muy a menudo me encuentro contenido que me compartís del invitado de hoy. No es para menos, porque es uno de los principales divulgadores de contenido sobre TDAH de habla hispana. Es la persona que más está creciendo y bueno, la verdad es que con muchas ganas de presentároslo y bueno, tenemos ya sin más dilación, os lo presento, tenemos hoy aquí a Daniel Antoñanzas. Muy buenas, Daniel. Nacho, lo primero, gracias por la invitación. A ti Es por un honor venir. estar aquí en Valencia, hace tiempo que no estaba. Y he de decir que me gusta mucho la ciudad, se come muy bien. Y la verdad que gracias por la invitación, porque espacios como este son muy necesarios, como bien digo siempre, para tener la información encima de la mesa, que es la parte fundamental para que la gente pueda tener recursos y entender el TDAH como es debido. Completamente de acuerdo. Yo creo que todos los que estamos a día de hoy divulgando sobre TDAH, pues estamos intentando que cada uno aportar nuestro granito de arena, ¿no? Para que toda la gente, familias, madres, todo el mundo que esté afectado por esta neurodivergencia de alguna forma, pues tengan las herramientas necesarias pues para poder hacer una vida normal, ¿no? Vamos a ver, Daniel, lo primero que me gusta preguntarle a todos los invitados, lo primero de todo es, ¿quién es Daniel Antoñanzas? ¿Qué relación has tenido con el TDAH? ¿Y cómo crees que ha afectado a tu vida? Mi nombre es Daniel Antoñanzas, tengo 24 años, soy ingeniero industrial de Pamplona, lo digo bien claro, equipo fiel seguidor de los Asuna. Tengo TDAH diagnosticado 2 veces, desde los 6 años, me hice diagnóstico tanto por lo privado como por lo público, y fui por sospechas de lateralidad cruzada. Es decir, mis padres veían que comía garbanzos con una mano, cortaba con la otra, jugaba al pie con una, escribía con otra, de repente cambiaba las manos y era como, ¿para qué está pasando aquí? Ah, vale, es que mi hijo no se entera de las cosas porque tiene lateralidad cruzada, ya está, lo tengo. Soy la mejor madre del mundo. Vale, ok, sí, perfecto, era por eso, pero eso era una consecuencia del TDAH. Entonces descubrieron la palabra TDAH, que al principio resonó bastante en la familia porque era vale, ¿y ahora qué? Ok, pero sí que es verdad que yo siempre he tenido la mejor atmósfera de cariño en mi familia, lo que me ha proporcionado como un terreno muy llano para yo descubrir con mi prueba y error cómo llevar bien el TDAH. Entonces yo desde pequeño he sido muy consciente de que mi cerebro era único, no diferente, sino te diré que era único, y eso también, obviamente con otro golpe de suerte que ya te contaré un poquito más para adelante, empecé a ver los colores del TDAH desde bien pronto. Entonces, pues Daniel a día de hoy es un joven que tiene la ilusión de hacer ingeniería inversa para poder, digamos, transmitir a las personas los aprendizajes que he ido adquiriendo de forma inconsciente para que la gente los tenga y pueda empezar a implementarlos desde mucho antes de forma consciente. Porque sí, yo puedo afirmar que llevo el TDAH bien toda mi vida, pero realmente cuando más lo estoy disfrutando es desde hace año y medio que me dedico a divulgarlo. Pues cuando digo, ostras, es verdad, si lo tenía todo.
y antes no le daba ese valor. Y en la niñez ya sabes que el TDAH pues puede ser un compañero, entre comillas, incómodo, ¿no? Porque al final, cuando eres niño, pues relativamente pronto te empiezas a someter a pues pruebas de examinación en los colegios, que habitualmente los niños en torno a sexto de primaria, o sea, en torno a primero de primaria, segundo de primaria, ya empiezan a tener que estudiar. El TDAH puede llegar a ser un mal compañero. Explícanos un poco también cómo te afectó el tener TDAH en tu niñez y sobre todo también después hablaremos de la adolescencia. Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo. Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio. Me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo en matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. Que tenga la gente en cuenta de que cuando yo digo que he llevado bien el TDAH es que no le he dado importancia a la parte negativa, porque yo es algo que he experimentado y he vivido en primera persona. El hecho de no poder concentrarme, despistarme, ser hiperemocional o hipoemocional, es decir, que reacciono por todo o por nada, ser muy reactivo con mis seres cercanos, el comportamiento volátil, la energía volátil, el mal sueño, todo eso yo lo he vivido. Lo que pasa es que no le daba importancia. ¿Por qué? Porque todo mi foco estaba en las cualidades a nivel de hiperfoco, imaginación, el ver la vida con patrones, creatividad. Siempre yo estaba más centrado en pasar tiempo conmigo mismo a través de mis pensamientos imaginarios que poniéndole el foco a lo que me lastraba. Yo siempre lo diré, soy un chaval que he ido sacando notas, no te digo 10, pero 7, algún 8, 6 durante toda mi vida de forma constante, lo cual eso no me cataloga como un desastre a nivel escolar, pero sí que es verdad que las horas que había detrás no hacían justicia a esos resultados. Yo he tenido que estudiar el doble o el triple, dicho tal cualmente por mis compañeros. Y claro, cuando unos niños con TDAH solo llevan horriblemente mal, no se pueden sentar en una silla, yo estaba con mi imaginación ahí en hiperfoco, pasándolo súper bien. Es como, yo estaba disfrutando del estudio pese a que esté invirtiendo mucho más tiempo de lo habitual. Al igual que, por ejemplo, con el tema del acoso. Yo no te sé decir si alguna vez he sufrido acoso, porque yo era bastante inocente. De hecho, ya sabes que el TDAH se debe a una inmadurez del lóbulo prefrontal, lo que provoca una edad a nivel, sobre todo, cognitiva ejecutiva, de 2 años atrasada respecto a la media. Por ende, yo había muchos comentarios que hoy en día digo, vale, espera, se había metido un poco conmigo, pero en su día tampoco le daba importancia, ¿no? Que muchas veces los niños sí que le acaban dando importancia y es lo que al final hace que esa etapa escolar se dificulte muchísimo. Entonces, digamos que mi vida ha sido una combinación obviamente de suerte, un golpe de suerte de que me he enfocado en lo que me tengo que enfocar y lo he disfrutado, pero también que he sabido al final gestionar súper bien el tema de esos golpes negativos, que es lo que puede que hunda a estos niños con TDAH que lo llevan mal. Pues yo creo que no le di la importancia necesaria y eso me permitió pues salir a flote por mi cuenta. Y en cuanto a golpes negativos, ¿se te pasa alguno especialmente por la cabeza o simplemente...? No hay uno que digas que es como justo ese día, a esa hora tuve un golpe negativo, pero sí que para mí mi mayor miedo siempre ha sido el no sentirme suficiente. Siempre me sentía menos que los demás. A ver, se puede ver al final tú, oye, ¿alguien sabe la respuesta a este ejercicio? Todos levantan la mano menos tú. Cuando tú no la levantas, los profesores te dicen, ¿y por qué no la has levantado? Y yo, no sé, pero si lo hemos explicado 50 veces. Entonces, constantemente, indirectamente, la sociedad te recuerda de que vas tarde, vas lento. Y es algo que a mí siempre me ha arrastrado. Entonces yo, para poder escudarme de esto, para que lo sepa la gente, la mayoría de conductas negativas que adquieres del TDAH es por miedo.
hay dos miedos adquiridos y propios. Los propios son, pues, por ejemplo, la baja velocidad de procesamiento en comparación con la media, esa dispersión, de que al final pues, te da miedo no poder estar conectado, en este caso, por ejemplo, con el podcast, imagínate. O, por ejemplo, los adquiridos es que indirectamente te dicen que no eres suficiente, te comparan con los demás. No, pues es que tu amigo es el que ha hecho esto y tú no, y te están comparando constantemente. Entonces, ¿yo cómo me protegí de todo esto con un no por delante? Entonces, yo durante toda mi adolescencia y niñez siempre he dicho que no a las cosas nuevas. Siempre. El fútbol no es el deporte que más sigo, que más he practicado y que mi madre me obligó a meterme, cosa que luego estuve 12 años seguidos jugando a fútbol, encantadísimo de la vida. Pero campamentos, amigos invisibles, certámenes literarios, creativos, todo lo que quedar con los amigos, todo era un no. Y luego lo pasaba bien, pero había siempre un empujón por parte de mi círculo cercano. Entonces diría que lo que más me ha marcado ha sido ese no que siempre he dicho al principio y que me ha hecho perder un montón de oportunidades que suelen vivir los niños hoy en día. Y que, sin duda, no te digo que me sienta culpable de haber dicho que no. Ha sido un aprendizaje total, porque me ayuda mucho a clasificar hoy en día y a no tomar tanto riesgo. Pero sí que es verdad que es algo que, digamos, que ha estado muy presente en mi vida. O sea, ¿podríamos decir que en tu caso no ha sido un TDAH muy impulsivo? He sido un TDAH muy impulsivo y la impulsividad estaba en el no. No, ahí está la impulsividad. Entonces, he sido un TDAH muy impulsivo, de hecho, tanto que no me había parado a mirar la calidad de otras opciones. Obviamente, esto sobre todo durante la niñez y la adolescencia, ¿vale? O sea, yo cuando ya empecé la carrera ya era bastante más maduro. Estamos hablando de esa edad cognitiva ejecutiva de 2 años menos. Claro, cuando ya tienes 18, 20 años, quiero decir, está todo el mundo ya desarrollado, entonces no se nota tanto, pero sobre todo de niño, a mí eso, por el miedo a no sentirse suficiente. Y que, sin duda, hoy en día que me dedico al asesoramiento con mamás, con papás, con chavales, es el miedo número uno. Es que mi hijo no se siente suficiente, es que tiene miedo a... Y muchos niños son súper inteligentes porque lo demuestran con su, digamos, coherencia de ideas, patrones, raciocinio, pero luego no son capaces de transformar los resultados porque se bloquean el día del examen o precisamente procrastinan todo el rato porque tienen miedo a posponer el juicio de los demás. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, digamos que eso ha sido un poco todo ese mejunje que sobre todo ha formado esa niebla, ¿no? Durante mi adolescencia y niñez. Y ya que estamos tocando este tema, ¿a ti no te jugaron malas pasadas las pérdidas de atención? Es decir, o sea, la falta de atención, nunca en alguna asignatura en concreto. Es que yo en matemáticas, por ejemplo, no sé si no hemos hablado antes de grabar, pero no era un chaval tonto en matemáticas. De hecho, se me daban bien, mejor dicho, se me daban bien las matemáticas, pero estuve muchos años, sobre todo en la primera etapa de la adolescencia, pagando muy caro las faltas de atención, signos que perdía, enunciados mal copiados de la hoja de enunciados a la hoja de resolución, típico que aunque sabías un número que está sumando, pasas restando y lo sabías, pero quizás esa impulsividad, ese querer ir rápido, tal, etcétera, pues te hacía fallar en algo que ya sabías. ¿A ti no te ha afectado en este aspecto? Yo cuando era más pequeño tomé una decisión inconscientemente que me hizo no tener este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque yo era una persona que era incapaz de atender en clase. Y cuando un niño con TDAH lo que hace es intentar reconducir su atención para volver a conectarse con la clase y va y viene, va y viene, va y viene tantas veces, eso le consume muchísima energía mental, provocando esos despistes que tú dices de que copio mal, no me entero que detrás del examen había otra cara de preguntas, se me olvida apuntar las cosas en la agenda, cuando termina la clase luego no encuentro las hojas. Todos esos despistes surge porque tu cerebro va saturado a nivel de energía. Entonces yo tomé una decisión y es la siguiente. Y es la que le recomiendo a la gente, obviamente con pinzas, habría que explicárselo más uno a uno, pero básicamente se resume en que yo en clase yo no presto atención. Yo soy una máquina de copiar información para poder segmentarla y ponerla con patrones y mascada para luego en hiperfoco en casa trabajarla desde cero. Y dirás, ¿desde cero empiezas desde cero? No, al contrario, es como crear una recta para que tú aceleres tu mente al 100%. Entonces, mientras que en clase estás yendo en eses, cuando tú estás en casa como persona con TDAH, si sabes cómo aplicar ese hiperfoco, todo se hace en mucho menos tiempo. Y esto tiene más ventajas, no solo a nivel educativo, sino a nivel emocional. Eres una persona que constantemente no enfrenta ese miedo a no sentirse suficiente en clase porque ya asumes que eres una máquina de copiar información y por ende luego en casa es cuando tú contigo mismo eres la única persona con la que te comparas. Si tú solo te comparas contigo mismo, ese síndrome del impostor se silencia muchísimo.
provocando que todo ese enfrentamiento emocional pase a un segundo plano y que tú tengas mucha más capacidad para entender por qué te pasan esas cosas. Entonces yo tomé esa decisión y yo, por ejemplo, lo que hacía era eso, no atendía en clase, copiaba todo lo que hacía el profesor, por ende tampoco me apetecía hablar con el de al lado. ¿Me entiendes? La tarea ya no era atiende, no puedo, me saturo, hablo porque me tengo que activar, estimular de alguna forma. No, la cosa era, vale, no puedes, bueno, pues copias todo. Con mis coloritos, con mis reglas, con mis apuntes, bien ordenadito todo, y luego ya en casa es que era fulminarlo. Y cuando te digo que estudiaba más que los demás, era porque obviamente cuando empiezas de cero en casa tardas un poco más, pero piensa que ahí no había agobios, estabas mucho más tranquilo, digamos que tenías todo mucho más atado, podías empezar más tarde a estudiar, pero igual dedicabas 2 días seguidos a la misma asignatura y recuperabas el ritmo de la clase, incluso lo superabas porque habías hecho un hiperfoco seguido a ciertas asignaturas. Entonces, yo hice esa técnica y es la que recomiendo a todos los estudiantes que no puedan atender, que entre comillas se den por vencidos. Obviamente, es que vuelvo a repetir, no te estás dando por vencido para, ala, venga, no hago nada, voy a hacer el notas de la clase. No, para que copies todo, adquieres responsabilidad, estructura y que te adelantes ese trabajo de casa que harías igualmente. Totalmente. Yo, vamos, ojalá me hubiesen dado este consejo porque tú ya sí que, yo esto no lo sabía de ti, pero vamos, tú sí que ya hemos hablado fuera de cámaras y ya te he dicho que yo era justo todo lo contrario a lo que estabas diciendo. Yo era el que perdía el foco de la clase, hostia, no, me iba quizás a mis mundos, igual incluso muchas veces por algo que había contado el profesor. Algo que había contado el profesor que igual desencadenaba una cadena de pensamientos en mi cabeza. Y luego querías volver, hay una inercia, esa inercia te hace gastar mucha energía, es como si constantemente vas en primera por la autopista con el coche. Es que el motor mental se te quema, te desgasta y luego llegas de clase a casa reventado. Y es normal que tu hijo luego no quiera hacer las tareas porque no tiene energía mental disponible para ello. Y encima, si se lo obliga a empezar, eso se agrava mucho más. En el TDAH para llevarlo bien hace falta estrategia. Yo soy ingeniero industrial y a mí me encanta estudiar, divulgar y hacer vídeos desde la ingeniería de la vida. Todo lo que está relacionado con la inercia hace mucho sentido en el cerebro humano. El cerebro humano es como un músculo. Un músculo, cuando lo entrenas mucho al fallo, al final tiene agujetas. Entonces, si tú constantemente estás llevando ese esfuerzo a la clase, al hobby, a la clase particular, a una relación de pareja que no te llena, a un grupo de amigos que no tiene sinergias contigo, si tú constantemente haces esos sobreesfuerzos, las consecuencias, ¿sabes cuándo las pagas? Individualmente. Provocando que huyamos de las emociones, generemos miedos, esos miedos se solapan a través de la disociación o hábitos inconscientes, traumas de infancia, heridas de juventud que se prolongan en la vida de una persona y que hacen que hoy en día parezca imposible llevar bien el TDAH. Luego viene la gente a sesiones, le digo 4 cosas y de repente ahí va. Ah, que era por esto que me había pasado en el pasado. Ostras. Y de un momento a otro la gente dice, es verdad, tiene sentido. Nos creamos nuestras propias corazas por el hecho de no entender la física y el comportamiento de la mente humana, y en concreto la del TDAH, que es mucho más volátil. Tener TDA consiste en vivir los extremos de la vida, porque el cerebro se desarrolla de forma asíncrona. Hay un lado emocional mucho más desarrollado que el lado racional, provocando una descompensación. Ya sabes que las leyes de la termodinámica, ya sabes que las leyes de la termodinámica, una de ellas es el equilibrio, todo tiende al equilibrio. Una forma que tiene el cerebro de poder llegar a ese equilibrio es acelerándolo. En la mente con TDAH es buscar estimulación. ¿Cómo se busca la estimulación? Con impulsividad, con brotes de energía, con creatividad, imaginación, visualización. Precisamente todo lo que penalizamos al estudiante y a la persona, pero que es el motivo por el que se crea el enfoque. Lo que pasa es que lo penalizamos mucho antes de que dé frutos y porque pensamos que eso no va a dar lugar a nada. Pero sin duda diré que el TDAH consiste en entender esas pausas del cerebro y esas demandas de energía que a veces necesitamos para poder contrarrestar toda esa fatiga mental. Muy interesante, y además has mencionado algo que me ha llamado la atención, que es que, bueno, siempre que hablamos de TDAH, aparte de todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? De la impulsividad, la falta, o bueno, más que falta de atención, falta de capacidad para fijarla en lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces
como me gusta a mí decir, cuando algo te capta de verdad la atención, eres una máquina, ¿no? Pero bueno, en lo que no te motiva tanto y tal es más complicadillo, o a mí me costaba más fijarla. Pero has mencionado algo que también considero muy importante hablar, que es el tema de las emociones, ¿no? Me he sentido muy identificado cuando has dicho lo de todo nada. Yo soy una persona, pues, como me describió mi propio profesor de cuarto de primaria, capaz de lo mejor y de lo peor. Y soy así en todo, o sea, o a 0 o a 100, o a 0 o a 100 en todo en la vida, en relaciones, en estudio, en trabajo, etcétera. Yo soy una persona de extremos. Entonces, ¿qué opinas acerca de esta parte del TDAH, ¿no? De todo el tema de las emociones, cómo aprender o a gestionarlas, o a más que, o si no a gestionarlas, a saber llevarlas, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa, te explico a nivel científico por qué esto sucede, para que vea la gente que es verídico y que existe una razón científica y comprobada de por qué sucede, y luego ponemos remedios para que la gente lo pueda empezar a llevar mejor. Básicamente en el cerebro hay dos redes neuronales que son las encargadas de activar y desactivar uno de los dos hemisferios principales del cerebro. Vamos a generalizar con nombres porque obviamente aquí no estamos en clase de neurociencia, estamos en un podcast con Nacho Viciano y de las entoñanzas para que lo entendamos todos, sea cual sea el público, a la perfección, ¿vale? Entonces, hay una red que es la red neuronal por defecto, que es la de las emociones y la de la creatividad y todo lo que es la imaginación, etc. Y otra que son la parte ejecutiva. Para mí, las principales son las tres redes de Posner, que son la red de alerta, la ejecutiva y la de enfoque, ¿vale? Entonces, vamos a hablar como redes emocionales y redes de ejecutivas. El problema que surge al ser neurodivergente, TDAH, autismo, altas capacidades, es que esas redes al final se solapan la una con la otra. Es decir, en el caso del TDAH, cuando tú quieres desconectar, tu mente te pide trabajar y cuando estás trabajando te pide desconectar. Porque es como cuando tú intentas encender la luz de casa, pero en vez de o encenderla o de apagarla, la pones en medio y hace la luz como zzz, ¿vale? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué vivimos en los extremos de la vida? Porque tendemos a hacer actos inconscientes que hiperactiven una red o hiperactiven la otra red. Cuando tú hiperactivas una de ellas, la otra pasa a un segundo plano. Por eso el TDAH se le conoce como vivir en los extremos de la vida, porque hacemos cosas que hacen que los extremos se creen para que las redes no se solapen. ¿Por qué existe el hiperfoco? Porque al final, eso es la única forma que tenemos de poder hiperconcentrarnos y ser altamente ejecutivos sin que la imaginación y la vocecita y el síndrome del impostor estén taladrándonos la cabeza. ¿Por qué de repente sentimos mucho por todo? Porque precisamente vemos la emoción y decimos, ¡oh! Emoción real. Las emociones crean las realidades. Entonces, al final tú abrazas la emoción tanto que te quedas con ella. Por cierto, la hipersensibilidad lo tiene todo el mundo de este planeta. La diferencia que existe entre la hipersensibilidad del TDAH y no TDAH es la duración del impacto emocional. Es decir, tú puedes ver una película, pasa una escena que no te gusta, te pasa factura durante una semana. Tienes miedo y miras debajo de la cama durante un mes. Eso es la diferencia de la hiperemocionalidad entre el TDAH y no TDAH, ¿vale? Pero a lo que voy es que siempre buscamos ir a los extremos porque es la única forma de entender la realidad. Qué curioso, tío. Vamos, nunca me lo habían explicado así, pero vamos, al 100% identificado joder, siempre, no es que me identifique yo mismo, es que además siempre me han definido así, ¿sabes? Como una persona hiper, pues eso, radical, si lo quieres llamar así, ¿no? Pues, o con todo o con nada. Siempre he sido así, vamos, sí. Y también hay una cosa muy interesante, hay una ley que se llama la ley del espejo, ¿vale? Que es muy famosa en todo el tema de la psicología, que básicamente lo que te indica es la dirección en donde tienes que buscar respuesta. Por ejemplo, si tú insultas a una persona, probablemente insultas a esa persona porque algo te falta a ti. Si alguien te insulta es porque a esa persona le falta. Por ejemplo, con el tema del hiperfoco surge lo mismo. Si tú quieres hiperfocalizarte en algo, lo que deberás de hacer es hiperdesfocalizarte en todo. Es decir, para que se cree enfoque, tiene que haber desenfoque. Para que tú asimiles una emoción positiva, debe haber una emoción negativa. Y viceversa.
Entonces, muchas veces la gente directamente quiere analizar, acotar y estar en el estado final cuando precisamente tiene que vivir el estado anterior para que la mente tenga un punto de referencia. Las personas, no te digo el TDAH, todos funcionamos por referencias. Tú sabes que el fuego quema porque te acercas y está caliente, porque te has quemado antes o porque has visto a alguien que se ha quemado. Tienes esa referencia, entonces, vale, el fuego quema. Entonces, en la vida sucede todo igual. Tú necesitas crear referencias cuantas más cercanas en el tiempo mejor para que tu mente tenga claro, sea consciente de qué es lo que le pasa. De hecho, el síndrome del impostor surge por perder la trazabilidad de la vida. No te acuerdas de todo lo que has conseguido superar en el pasado y como no te acuerdas, empiezas de cero a nivel emocional, provocando que constantemente te sugestiones si esta vez vas a conseguir ganar o no la batalla. Entonces, para que te des cuenta de que en el TDAH es súper importante estar en el punto anterior, conscientemente, porque de esta forma vas a poder saber cómo superar esta nueva batalla. Madre mía. Y... Perdona por dejarte el cerebro frito, ¿eh? No, Me no, he dicho no. antes te he dicho que te iba a volar la cabeza. Totalmente, totalmente. Y qué te iba a decir, porque, vamos, hemos hablado de hiperfoco, hemos hablado de adolescencia, pero ya sabes que yo soy profesor de repaso de matemáticas y que estoy ahora mismo hiper centrado en atender a alumnos que tienen TDAH y veo, por desgracia, veo muchos casos de alumnos que quizás han caído de forma precoz en conductas adictivas, ¿vale? Gracias a Dios, en mi caso o en el caso de mis alumnos, no he visto algunas adicciones así excesivamente peligrosas, pero bueno, sí que veo mucho lo de fumar el vapor, quizás a edades tempranas, sí que veo mucho también el consumo excesivo, ¿no?, de estas redes sociales que pues quizás ellos a la edad que están no saben regularse bien a la hora de cuánto tiempo hay que dedicar a cada cosa. Entonces, ¿qué opinas también de esto, Daniel? El hecho de, pues joder, al final, si un cerebro está buscando dopamina y hay cosas que están diseñadas para darlo muy bien, ¿cómo dosificarte o controlarte en este aspecto? Una adicción en el tema de las personas surge porque quieres huir de algo. Siempre. Esto es siempre. Quieres huir de algo, ¿vale? Lo que pasa es que eso es el detonante. Luego, lo que agrava el inicio de esa adicción es que con muy poco esfuerzo tienes una recompensa muy alta. ¿Qué tipo de recompensa? La más potente es una validación, ya sea positiva o negativa. Apuestas, ganas o pierdes. Al momento de darle un botón tienes una recompensa, una validación social. Validación social igual a emociones. Emociones, hiperemocionalidad, hipersensibilidad, nos hace sentirlo mucho más. Por ende es como mucho más reconfortante, ¿vale? Todo el tema de los vapers. El vapor al niño no le gusta. Lo que le gusta es que sus amigos también lo usan. Entonces, de nuevo, está ligado a un tema emocional, en este caso por validación externa. Entonces, las emociones suceden porque quieres huir de algo y se agravan porque al final te da una recompensa emocional, una aceptación, un rechazo o que has ganado o has perdido muy fácilmente, ¿vale? ¿Qué opino de las adicciones? Que las personas con TDAH somos carne de cañón para ellas, porque precisamente muchas veces huimos constantemente de nuestro propio cerebro o del pasado o de nuestro entorno y buscamos refugio en este tipo de actividades. También diré que las personas con TDAH lo tenemos muy fácil para salir de las adicciones, porque nosotros como personas muy estimulantes somos capaces de buscar la estimulación en un montón de cosas distintas, ¿vale? El problema es que necesitamos a alguien que nos haga ver que existe algo después de esa adicción, que existe algo fuera de esa adicción. Por ejemplo, la adicción más común y que más se repite tanto en personas con TDAH como sin TDAH, pero nos vamos a centrar en TDAH, es el tema de las redes sociales. ¿Por qué? Porque de nuevo, a través de una pantalla una persona es muy segura de sí misma, pero luego en la vida real no es igual. Por ende, constantemente enmascara su propia personalidad, provocando una despersonalización en su casa, provocando que su identidad vaya por un camino completamente opuesto de sus acciones, desalineando los propósitos de la persona, perjudicando a la ambición y obviamente haciéndole perder un tiempo muy rico para poder entrenar sus capacidades ejecutivas, por ejemplo, su capacidad de analizar, su capacidad de ver y sentir las emociones. Por ende, el móvil es uno de los mayores peligros, es la droga número 1 que existe en esta sociedad, sobre todo en personas con TDAH. Te voy a decir una cosa a favor de los teléfonos móviles, porque sí que el objetivo
objetivo sería reducirlo, pero como creo que están tan integrados en la sociedad, creo que voy a dar un consejo previo a ese gran objetivo que sería que no esté en nuestra vida diaria, pero te diría que el móvil es una de las mayores recompensas para el cerebro, recompensa mala, pero lo es. Y yo lo que le digo siempre a la gente, a las mamás y a los papás con TDAH, es que si son capaces de ubicar un esfuerzo previo al uso del móvil, ese uso del móvil va a ser una recompensa tan grande que va a hacer que el esfuerzo tenga sentido. Entonces, yo siempre recomiendo eso. Podéis empezar, en vez de a limitar el uso del móvil, a reorganizar los bloques en los que el móvil puede utilizarse. Y luego con el tiempo el niño verá que con esfuerzo y los resultados traen ambición. Y por ello el uso del móvil se verá reduciendo. Yo, por ejemplo, pues siempre que quedo con... Bueno, lo has visto, he estado contigo, el móvil lo uso cero y me dedico a ello. Quiero decir, porque al final llega un momento en el que ves el color de la vida en otro tipo de ambientes, otro tipo de acciones, y el móvil pasa a un segundo plano. Y te lo dice alguien que se dedica a subir vídeos a internet. Entonces, diría que las mamás y los papás siempre buscan quitarlo, pero precisamente hay que ver lo positivo del esfuerzo utilizando el premio del móvil, como empieza a reducirse el móvil porque hay una mejora de la ambición. O sea, estaría bien comenzar simplemente por el hecho de hacer como un sistema de recompensas Con el móvil. en el cual si tú cumples tal y tal... Vuelvo a recalcar de que no sería el objetivo final, pero sería el primer objetivo final para que se produzca el objetivo final que buscamos. Perfecto. Y en el tema de las redes en concreto, ¿qué consideras? Porque una cosa, o yo al menos haría una diferenciación, porque dentro de todo el tema de tecnologías, etcétera, pues considero que pues, puede que no sea tan dañino o no veo tan malo el hecho de echarte un FIFA con un amigo, ¿no? En la Play, como en el caso de la red social, que quizás pues te estés exponiendo a otras cosas que jugando al FIFA no te estás exponiendo, ¿no? Al final sabes que, como tú mismo has dicho, a través de una pantalla la gente es como que tiene otro tipo de filtros y otro tipo de valores a veces, por desgracia, ¿no? Siempre sabemos que hay mucha gente que se atreve a decir ciertas cosas detrás de una pantalla que quizás a la cara no te dirías, ¿sabes? Lo más peligroso son las aplicaciones, redes sociales, tecnologías que exponen tu vida personal. Eso es lo más peliagudo y lo más peligroso. ¿Por qué motivo? Porque precisamente falsear lo que eres es directamente perder tu personalidad de cara a los demás. Que muestres algo que no eres. Y por ende luego no te creas, digamos, si tú te expones con una persona súper segura y en la vida real estás de brazos cruzados, mirada perdida y no es capaz de intervenir en una situación, tu inconsciente sabe de que hay algo que no tiene sentido. Y por ende acaba lastrándote y definiéndote que tú no puedes socializar. Entonces, lo más peligroso es eso. Te diría que los videojuegos, siendo obviamente algo que puede enganchar y viciar muy fácilmente porque es muy dopamínico, te diría que tiene menos peligro que una red social, por ejemplo. Todo lo que involucre a la persona y a tus valores va a hacer que al final te creas cosas que no son verdad. Es que tú piensas que cuando te expones a la realidad y la realidad no se ajusta a lo que tú habías visualizado o intuido, tu cerebro se lleva una sorpresa muy grande. Porque tú piensas que cuando tú te haces a una idea de cómo eres, tú expones cómo eres, tu cerebro se pone en modo supervivencia para ajustarse a esa realidad. Si tú quieres A y pasa B, tu cerebro se descuaringa por completo. Y entonces ahí sí que surgen los problemas. Y te diré que empieza una bola de nieve. Porque si tú de repente te das cuenta de que eras muy valiente por redes sociales, te expones y no lo eres, lo que pasa es que luego cuando te tengas que exponer a los compañeros de clase que ves todos los días, vas a proyectar hacia ellos un lenguaje no verbal que va a transmitir inseguridad, provocando que seamos carne de cañón para que el efecto negativo se agrave. De que, jolín, nos demos más cuenta de las cosas que hacemos y actuemos con más cautela y por ello con menos seguridad y entonces lo pasemos peor, nos demos más cuenta de las cosas que nos duelen y empecemos a ponerle el foco en lo negativo. Entonces, ese es el peligro. El peligro es que cuando no mostramos lo que somos realmente con naturalidad, el problema es que nos enfocamos en lo que no somos. Y que no se me olvide hacerte esta pregunta porque ya es la segunda o tercera vez que has utilizado la expresión y me apetece preguntártelo. Yo en mi vida ha habido muchas situaciones, bueno, en muchas situaciones, mejor dicho, me ha venido muy bien utilizar la visualización a mi favor. Es algo que además ahora con muchos coaches, etcétera, se ha puesto muy de moda, ¿no? Visualiza tus objetivos. Pero sí que es verdad
que yo en mi caso, para muchos de los objetivos que he conseguido en mi vida, que eran algo que de verdad me apetecía hacer y que era algo que de verdad para mí podía entenderse en ese momento como un propósito, ¿no? Lo he conseguido muchas veces utilizando el recurso de imaginarme ya teniendo eso en mis manos, ¿vale? Lo utilizo mi madre para ayudarme en ciertos cursos como recompensa, pues diciéndome, oye, tal, si al final de curso has cumplido todos los objetivos, has aprobado todo, te daré esto. Y pues a mí quizás durante el año me venía bien de ya visualizarme utilizando la recompensa que me había propuesto mi madre. ¿Qué opinas tú? ¿La utilizas? ¿Tienes algún truco a la hora de utilizarla? Cuéntanos un poco acerca de la visualización. Generalmente, en toda persona existen 8 mecanismos principales en los que el cerebro libera dopamina o motivación, para que los entendamos. La diferencia entre los mecanismos del TDAH y los mecanismos de las personas sin TDAH o no neurodivergentes, mejor dicho, la cosa es que en el caso de las personas que no tienen TDAH, los mecanismos dependen de su progreso, constancia y esfuerzo. En el caso del TDAH, los mecanismos suelen depender de nuestra capacidad de imaginar. Por ende, muchas veces sin esfuerzo nos podemos motivar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos un top 8 de las formas en las que el cerebro más se motiva, las 2 formas más potentes es una, urgencia o presión temporal, y 2, anticipación de la recompensa. Entonces, todo lo que es la anticipación de la recompensa es todo el tema de la visualización. De hecho, precisamente la gente define la felicidad como tendré esto y seré feliz, pero de lo que se olvidan, o mejor dicho, lo que no saben, es que es persiguiendo esto es como voy a estar siendo feliz. De hecho, la felicidad no es algo puntual, es un proceso que se repite, se concatena y es al final no dejando de intentar cosas ni de perseguir cosas como tú eres feliz. Porque somos máquinas de normalizar situaciones. Si tú quieres el móvil que tanto querías comprarte, una vez lo tienes, una semana ya lo has normalizado. Entonces, ¿dejas de ser feliz? Precisamente sí. Entonces, la gente no entiende que es persiguiendo nuevas metas. Vale, ¿por qué? Porque la visualización es lo que te hace literalmente organizar el cerebro con TDAH. El cerebro con TDAH, como hemos dicho que hay una descompensación, la forma de que se polarice hacia un lado para organizarse y crear enfoque se hace con la imaginación, visualización, intuición, etc. Las personas con TDAH tenemos un sexto sentido, que es la intuición. No paramos de visualizar escenarios hipotéticos de cómo se van a dar las cosas para que se acaben dando tal y como las habíamos pensado. Porque esto va, como lo que te he dicho antes, del sistema de referencias. La mente crea una referencia y quiere ser afín a ella. Queremos crear una copia para parecernos a ella. Por eso tenemos tanta capacidad, porque ya que tenemos ese lado emocional súper desarrollado, somos máquinas de motivarnos por visualizar. Es, ya te digo, la segunda forma más fuerte, más potente de motivarse. La primera es la urgencia o presión temporal. Y la segunda, que no está muy lejos, es la visualización. Y esto en el caso de, bueno, ya sabes que en mi caso nos van a ver muchas madres de chavalines preadolescentes, niños, adolescentes. ¿Darías algún truquito a la hora de utilizarlo, aunque sea muy básico? Vamos a combinar 2 cosas. Lo primero es que tenemos que combinar el punto número 1 de motivación, que es la urgencia o presión temporal, para proponerle un reto en el que, en este caso, vuestro hijo se meta a la hora de estudiar para hacerlo lo antes posible y sin descanso desde que vuelve de la escuela. Súper importante, en la medida de lo posible, obviamente. Para que se quite la responsabilidad cuanto antes. Lo que haría después sería darle un premio, que puede ser el tema del móvil por el tema de lo que hemos hablado antes, que esto nos salga de contexto, por favor. O sea, el móvil ya sabemos que es malo, pero bueno, es una recompensa muy grande. Y entonces lo que le diría, o le podría enseñar este podcast a tu hijo, a vuestro hijo, lo que queráis, pero lo que le diría es que una vez que ha terminado eso y tiene la recompensa, que se dedique a imaginar y a visualizar durante toda la tarde. ¿Eso qué hace? Para evadirse de una concentración que no puede darse, lo que hacemos ahora es, ya me he concentrado y he terminado la tarea, pues ahora imagino para literalmente motivarme. Porque el cerebro, cuando lo hace sin objeto de tener que motivarse, cuando el cerebro lo hace porque ya se ha motivado y no tiene que proyectar esa motivación en ejecutar algo ahora, lo que hace es no tener límites, la imaginación. La imaginación se limita cuando constantemente estás yéndote porque estás intentando escribir una frase o memorizarla, te vas y vuelves. Lo que hemos dicho antes, te vas y vuelves. Esto es la imaginación limitada.
Pero si tú ya has terminado con eso y haces que la imaginación no tenga sentido, que se vaya por allá, ahí es donde se crea el buen sentido de la visualización, que por cierto tendrá el impacto en el día siguiente para crear el enfoque. ¿Vale? Es decir, tu hijo puede que se motive y tenga una idea loca y empiece a perfeccionar o a hacer hiperfoco en un tema random, cuánto viven los flamencos, cuántos habitantes hay en China, perfecto, ¿ok? Pero donde más se va a notar es que toda esa energía mental que no tenía en el colegio la va a tener mañana porque irá al colegio con un plus de motivación dado la visualización de la tarde anterior. Es que me ha hecho gracia lo de la vida de los flamencos y tal, porque la madre de un alumno mío me dijo este año, es que estamos teniendo un problemón porque la mayoría de veces lo que más le llama la atención del libro son igual estos apéndices y estas partes del libro que muchas veces no entraban para examen, que eran igual, pues típica página, ¿Sabías que...? sí, típica página de ese tipo que había al final de tema, dice, tío, es que se focaliza en lo que no le va a entrar, ¿sabes? Y me ha hecho gracia porque sí, la verdad es que define muy bien a un chaval con TDAH. Claro, pero también tienes que pensar una cosa, y es que nuestra mente quiere novedad. Quiere novedad. Entonces, durante el estudio no nos podemos permitir esa novedad. Porque si nos damos novedad en el estudio, nos vamos a querer ir. Entonces, lo que tenemos que hacer es dedicar espacios del día en donde la novedad se pueda dar, para saciar nuestra sed de novedad y por ende que en el estudio no aparezca la novedad. El problema es que los niños lo que hacen es utilizar el teléfono o lo que sea para evadirse. ¿Qué es evadirse? Estoy hasta las narices. Huyen de la emoción, huyen constantemente de la improductividad. Y es donde surge pues, todo lo negativo. Pero ¿y si tienes un momento del día en el cual literalmente no tienes que producir y tu mente tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiera? Es que ahí es donde está el sentido positivo de todo esto. Y parece lo mismo, ¿eh? Pero el TDAH, como es el trastorno invisible, hay un montón de cosas contraintuitivas que por una pequeña diferencia lo cambian todo. ¿Y qué piensas entonces del aburrimiento? Porque quizás en el trámite, o sea, quizás para una persona que está acostumbrada en sus tiempos libres a hacer cosas hiperdopaminérgicas, ¿no? Pues eso, redes sociales, videojuegos, tal, etcétera, si se dedica, entre comillas, a imaginar, igual dice, hostia, qué coñazo. Te explico. El tema del aburrimiento en personas con TDAH no existe. Las personas con TDAH como tal no nos podemos aburrir. El problema es que sentimos algo parecido. Y es que cuando la velocidad de la vida es distinta a la velocidad del estímulo, lo que se produce es, digamos, que ambas velocidades no cuadran. Por ende, el cerebro se satura. Al saturarse, se bloquea. Comete parálisis por análisis y entonces no actúa. Al no actuar, sentimos esa sensación de aburrimiento. ¿Vale? Entonces, ¿por qué provoca el aburrimiento de personas con TDAH? Personas que están demasiado expuestas a estímulos de dopamina instantánea, por ejemplo. Tema de lo que hemos dicho antes, el teléfono móvil. Tema de la procrastinación. Que, por cierto, la procrastinación también es dopamina instantánea, porque estás directamente diciendo no lo voy a hacer. Por ende, eliges el estado de más confort, que es el más estimulante, con una simple decisión. Y por ende, al final, estás en el mismo sentido que con un teléfono móvil. Entonces, cuando precisamente tú lo que estás haciendo es frenar la velocidad de tus responsabilidades, pero tu vida a tu alrededor va muy deprisa, se crea una descompensación y eso es lo que provoca un aburrimiento como tal. Pero en verdad no es lo mismo. Es como una, digamos, saturación mental. Esa es la palabra que nosotros sentimos realmente. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues provocando... Lo primero, mira, este es un consejo que va a misa. La palabra tiene que ir a misa. Si tú dices A, tienes que hacer A. Y el problema de las personas con TDAH es que al procrastinar, mañana dicen, no, mañana voy a hacer 5 cosas. De las cuales hacen 3, faltan a su palabra en 2. Esto es como un sistema de puntos. Si cumples con tu palabra, sumas un punto. Si no lo cumples, restas un punto. Si te propones 5 cosas y haces 2, te quedas en un punto sobre 5. Haciendo que tu voluntad o la capacidad para posponer la recompensa se vea afectada. Por ende, siempre que te propongas hacer algo no vas a fallar. ¿Qué es lo que pasa si te propones menos cosas? Que entonces el enfoque se crea, porque tu palabra tiene sentido. Mira, la motivación son como monedas mentales. Si tú te propones 5 cosas, divides tus monedas mentales de motivación entre las 5 cosas, provocando que ninguna de ellas tenga una motivación suficiente para que tu mente diga, venga, vamos a elegir esa. Y nos motivamos. ¿Qué es lo que pasa si te propones una cosa o reduces la cantidad de responsabilidades? Que tu mente apuesta más fuerte por ellas, creando el estado de flow. El estado de flow es un estado en el que la mente se ordena para ejecutar, estado de hiperfoco, provocando que entonces las tareas no pesen. Lo que pasa es que muchas veces esa carga de responsabilidad hace que las personas quieran hacerse ver que son como superhéroes antes de tiempo, provocando esa, digamos, como excesiva responsabilidad y provocando un efecto dominó a nivel de
todo patas arriba, no puedo con todo, no llego, se crea una presión temporal, lo que te he dicho antes de la motivación, pero en este caso es para a nivel de victimización. Te sientes que todo va por encima tuya, sientes que no tienes el control sobre nada, sientes que la culpa siempre está fuera. Acabas haciendo un hiperfoco de huir. Es decir, no paras de huir del león ese productivo que te está persiguiendo sin ponerle freno al asunto. Y para para esto que acabas de comentar, ¿cómo es Daniel? Es decir, ¿Daniel utiliza herramientas de planificación? Es decir, Daniel es una persona que, por así decirlo, quiere cumplir un objetivo que divide en tareas y tienes como un sistema, es decir, quiero cumplir esto. Para cumplir esto están estas tareas, me voy a proponer 3 al día. Y no sé, yo por ejemplo sí que utilizo en mi caso checklist, ¿sabes? Yo todos los días entro en mi escritorio, bueno, en mi zona de trabajo, y yo tengo lo que tú dices, y ahí he aprendido. Antes me proponía muchas cosas y lo que tú dices, había veces que incluso me costaba desconectar, ¿no? Porque al final, no sé si tú eres igual, pero yo en ese aspecto soy una persona bastante exigente conmigo mismo, entonces si yo me había propuesto hacer 5 cosas y hacía solo 3, después no podía desconectar, porque tenía una parte de mi cerebro diciendo, quedan 2 por hacer, te quedan 2 por hacer, y hasta que no los hacía, era como que mi mente no me dejaba descansar. Entonces, ahí sí que he aprendido de hacer como unos mínimos, ¿sabes? Del valor de esto lo tengo que hacer sí o sí. Y es mi checklist. Y a partir de ahí tengo como unas tareas desbloqueables, de, vale, esto se puede hacer mañana y seguimos siendo de puta madre, pero si se hace hoy mejor. Y voy como cumpliendo por bloques, ¿sabes? No sé si me explico bien. Yo te diría, bueno, yo no utilizo agendas, ni digitales, ni físicas. Antes hacía checklist, pero las hacía por otro motivo, el cual ahora mismo no debo de contar en el sentido de que no va a aportar nada mejor, ¿vale? Entonces voy a decir lo que hago hoy en día, que es lo que mejor funciona para personas con TDAH, o al menos desde mi punto de vista. Yo lo que hago es jugar con la novedad y con la priorización. Es decir, voy a poner un ejemplo para personas que estén estudiando, porque yo hace un año pues aún estaba terminando los estudios de ingeniería industrial. Entonces, yo lo que hacía era, vale, hay 5 asignaturas por semestre, ¿vale? Podrías decir, hay 5 objetivos, ¿vale? 5 cosas que podrías acotar a nivel de estudio. Pues yo lo que hacía era simplificarlo y decir, hoy toca estudiar. ¿Qué? Ah, efecto novedoso. Entonces, ¿cómo delimitaba o cómo elegía qué era la asignatura que me tocaba estudiar? A nivel temporal. Es decir, a nivel de exigencia, es decir, una asignatura es mucho más complicada que otra, pues entonces está por encima de la lista prioritaria, o tengo un examen de una antes que otra, pues esa que tengo el examen antes está por encima de la asignatura que me toca estudiar hoy. Entonces yo siempre jugaba con 2 cosas, con la exigencia de la tarea y con la urgencia temporal. Entonces, en función de eso, hago mentalmente un sistema de puntos, puntúo del 1 al 10 cada una de las 2 características. Por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué urgencia tengo hacer esto? Y del 1 al 10, ¿cuánto me cuesta hacer esto? Hago una media, así mentalmente rápido, y entonces la que toque es la que toca hacer. O Y la sea, hago. típica matriz de cómo hago yo las cosas, importante y urgente. Sí, importante, urgente. Entonces, por ejemplo, esto es un 8 de 10, esto es un 6 de 10. Pues es un 7 sobre 10. Imagínate que las demás son 6, 5, 4. ¿Vale? Pues cojo esa que es un 7 sobre 10 y es la que empiezo. Pues es súper sencillo. O sea, no hace falta ni ponerlo en papel, es como más o menos a ojo. Entonces, yo lo que hago es, lo que te he dicho, por ejemplo, si tengo muchas cosas que estudiar matemáticas, ingeniería de materiales, lo que sea, asignaturas, pues digo, hoy toca estudiar. Y el momento, por ejemplo, a la mañana o previo a estudiar, digo, vale, ¿qué toca estudiar? Hago eso y elijo. Efecto novedoso. ¡Pum! Venga, vale. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando sabes que tienes que hacer algo? Que ya pierde la gracia. ¿Vale? Y luego, vale, eso cuando yo estudiaba. Y ahora lo que hago es simplemente mañana es 1 hora después de levantarme, toca producir. ¿Y qué? No sé lo que toque. Estado de flow. Estado de flow. Sí. Vale, antes te he dicho que no utilizaba agendas ni calendarios. Yo tengo una serie de automatizaciones que te gusta mucho la IA. Y es que, por ejemplo, con todas las personas con las que trabajo individualmente en mis proyectos, todas agendan sesión automáticamente a través del mismo link y por ende el móvil se me apunta y se me sincroniza y se me avisa con 1 hora de antelación. Por ende, si yo estoy en el pueblo, en la playa, corriendo, boxeo o lo que sea, mi móvil me va a meter un aviso con el que voy a tener tiempo de cambiarme, terminar el entrenamiento, ir a casa, encender la sesión, pasar el link, ponerme el...
todo tranquilo. Y mi mente no tiene la responsabilidad de tener que acordarse de. Entonces, todo lo que son ese tipo de tareas puntuales o de trabajo, las tengo delegadas en automatización. Buah. Entonces, yo, por ejemplo, mañana porque tengo un evento, pero, por ejemplo, el jueves, que es el día que estoy en casa, yo ahora mismo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Yo sé que tengo que producir. ¿Cuándo? 1 hora después de levantarme. ¿Qué toca? Pues lo deduciré el día que toque. Y bueno, ¿qué opina Daniel del deporte y cuándo lo metes? Es decir, sé que lo practicas, pero no sé. Imagino que harás boxeo, por lo que acabo de escuchar. He puesto un ejemplo de un alumno con el que hablé otro Vale. día. No hago boxeo, Vale. pero está bien. El tema del deporte en personas con TDAH es obligatorio porque liberas BDNF. El BDNF es digamos, una molécula, una estructura que lo que te hace es sustituir el dolor y sufrimiento por gratificación y placer. Entonces, bueno, ¿esto cómo se traduce? Tú corres y te cansas, pero luego te sientes bien. Entonces, te has cansado, lo pasas mal, pero luego te sientes bien. Entonces, esa transformación lo que hace es sumar puntos a la persistencia de tu persona. Es decir, eres capaz de aguantar sufriendo para obtener un resultado mejor. Hay un experimento psicológico muy famoso y es que a unos niños se les pone un caramelo delante de la mesa y les dice, mira, voy a volver en 10 minutos. Si aguantas sin comerte el caramelo en 10 minutos, te voy a dar a 2. En personas con TDAH, el 70-80% se lo comían antes de los 10 minutos, pese a que la recompensa iba a ser mejor. Entonces, llevándolo esto a la vida, yo aplico el deporte, aparte de para verme mejor, estar más sano. Obviamente, el hecho de verte más atractivo te da mucha más seguridad a la hora de comunicar, a la hora de transmitir. Una persona que se cuida es una persona más de fiar. Bueno, aparte de todo eso, ¿eh? Porque te da puntos a nivel de persistencia. Entonces, luego, cuando tú estás intentando sacar un nuevo método del hiperfoco, patentar algo, subir una guía, unos vídeos, abrir una nueva mejora del programa y tienes que sentarte 10 horas en el escritorio, si tú has sufrido de otra forma y tu mente sabe que por ser paciente hay un buen resultado, eso se traduce a tu vida productiva. Entonces, yo utilizo el deporte por eso. Antes yo entraba 6 días a la semana a gimnasio, ahora me he vuelto a apuntar a fútbol, he creado un equipo de fútbol con mis colegas, arriba MDK, el mejor equipo del mundo. Entonces, yo ahora he bajado la cantidad de veces que voy entre 3 y 4 y hago una vez a la semana fútbol. Bueno, Sunday League, aquí, los partiditos del fin de semana y ya está. Poco más. Pero siempre recomiendo que haya al menos 3-4 días de deporte tipo aeróbico a la semana en personas con TDAH de más de 30 minutos. Vamos, ahí coincidimos completamente y además, no sé en el momento que te gusta esto, yo creo que ya sí que ya es más cuestión de gustos, creo que tampoco marca una diferencia brutal. A mí sí que me gusta, ahora no lo estoy pudiendo hacer porque, como has dicho tú, hay días que pues acabo excesivamente tarde de trabajar, has dicho lo de 10 horas en el escritorio, etcétera. Es verdad, yo también he sentido en mis propias carnes que el hecho de forzarte, o sea, de esforzarte y de generar un hábito en el deporte, después lo he podido extrapolar en muchos ámbitos de mi vida a el cumplimiento de objetivos y tener mayor disciplina en cualquiera de los frentes que tengo abiertos. De nuevo te diré que eso es un sistema de referencia. Lo que te he dicho antes, la mente lo ha vivido y por ende quiere repetirlo. Es que ahí está. No, Es que es lo que te he dicho, siempre funcionamos por sistemas de referencia. Entonces, si tú quieres esforzarte más en los estudios o aguantar sufriendo un poco más para sacar esos resultados, lo que te recomiendo es que busques otros aspectos de tu vida en donde tengas que hacer un esfuerzo para obtener un resultado. totalmente. No, totalmente de acuerdo con Daniel. Y De con el hecho, tema de las emociones igual. Perdona por cortarte. no, que va, que va. El tema de las emociones igual. Si tú constantemente huyes de las emociones, busca enfrentarte a otro tipo de cosas, ya sea preguntando, ayudando a las personas. De hecho, te diré una cosa. La mejor forma de ayudar a uno mismo a enfrentar y detectar emociones es buscar y ayudar a detectar emociones en los demás. Nacho, ¿qué te pasa? Cuando te he visto, te he notado con la mirada perdida, cerrado de brazos y ¿te pasa? ¿Hay algo que te incomoda o que... ¿Te ha pasado algo recientemente que quieras hablar con alguien o que necesites? Mira, sí, me ha pasado esto porque el otro día, tal, no sé qué. Y en tu persona se va creando un sistema de referencia. Tal, tal, tal. Tienes la información. Entonces es mucho más fácil que puedas enfrentar todas las emociones. Madre mía, esto sí que he de decir que para mí esto ha sido tú pionero en el aspecto de que esto sí que no lo había
escuchado en ningún sitio, pero vamos, me parece un punto de vista hiper interesante de cómo también extrapolas todo a todo, ¿no? Eso tiene. Te voy a decir primero otra cosa, y es que es un mito. Las personas con TDAH somos las personas que mejor estudiamos. O sea, es decir, tenemos el talento de estudiar. Lo que pasa es que no podemos hacerlo por bloqueos emocionales. Es decir, las personas con TDAH tenemos todas las características para que se dé el hiperfoco, para ser las personas más creativas, más resolutivas, con más ambición, pero luego no lo demostramos por bloqueos emocionales. Entonces la gente pierde tiempo en buscar única y exclusivamente formas de estudio para practicar, cuando en verdad es entendiéndose a sí mismo, no teniendo bloqueos emocionales, cómo entonces puede aplicar esas técnicas. Totalmente. Qué importante es lo que acabas de decir, incluso el autoconocimiento en ese aspecto, ¿no? El hecho de saber cómo eres para después, en base a eso, utilizar métodos que se adapten a tu persona, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, uno de mis mayores descubrimientos de estos últimos años, para mí ha sido, que quizás para otra persona que nos esté escuchando no lo es. Por eso digo de la importancia de autoconocerse y de probar muchas cosas. Para mí uno de los mayores descubrimientos ha sido la lectura rápida combinada con mapas mentales. Porque para mí, antes me he descojonado cuando has dicho lo de leo no sé qué y me voy, leo y no sé qué y me voy. Y yo era experto en eso. Yo era muy malo leyendo y muy malo estudiando en las asignaturas de codos, porque yo me sentaba en historia, por ejemplo, y estaba leyendo un párrafo y no había acabado el párrafo y mi mente a mitad del párrafo ya se había desconcentrado 2 o 3 veces. Consecuencia, acababas de leer el párrafo y dices, vale, no me he enterado de una mierda, ¿vale? Vuelta a empezar, ¿no? Releer, ¿no? Que dicen, volvemos a empezar. No te has enterado de nada, Nacho, por eso yo también tardaba el triple que los demás, ¿no? Y me costaba el triple de los demás, o estudiaba el triple que los demás, por así decirlo. Hay varios motivos por los que cada uno puede tardar el triple. Por ejemplo, en tu caso era ese en el que te ibas, en mi caso era porque yo decidía no estudiar, o sea, no atender en clase, para que ese tiempo luego sea directamente mío, personal, y entonces no me genere ese síndrome del impostor. Hay gente que pierde el tiempo en perfeccionar selectivamente cosas, ¿vale? Es decir, si el problema tiene 5 puntos, me centro en el apartado A durante 3 horas. Y es como, güey, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Entonces, hay distintas formas de eso. Voy a decir un dato que es muy importante, que lo hemos mencionado antes, y es la cantidad de madres que quieren tener un vínculo con sus hijos y que no pueden. De hecho, el 90% de las madres de hijos con TDAH quieren tener una relación de vínculo con sus hijos, pero solo entre el 30 y el 40% pueden. Esto que provoca que el 50% de las madres quieran estar muy encima de sus hijos y eso provoque directamente una consecuencia contraria a lo que ellos buscan. Y es un rechazo por parte de los hijos, un distanciamiento, unas malas contestaciones. Voy a decir una cosa que yo noto con un montón de mamás y papás con los que trabajo individualmente, que son el público con el que más trabajo sin duda, y es que muchos vienen directamente, Dani, ayúdame con mi hijo. Me pongo con el hijo y el hijo, bueno, yo estoy bien, tal, no sé qué, pero mi madre está muy encima. Y hablo con los padres y les digo, una pregunta, ¿vosotros creéis que hacéis bien las cosas? Me dicen, sí, porque yo estoy siempre con él, estoy ayudándole, estoy siempre encima suya, estoy haciendo que mi hijo pues pueda estudiar porque él no lo hace por su cuenta. Y yo le voy a decir una cosa, eso que haces está mal, pero no significa que tú como madre seas una mala persona y lo estés haciendo mal. Porque si tú le preguntas a otro padre cómo ve lo que haces por tu hijo, va a decir, es la mejor madre del mundo, se preocupa mucho por sus hijos. Pero aquí se nos olvida una cosa, y es que las personas con TDAH somos expertas en delegar la responsabilidad al 100% en aquella persona que sabemos que es capaz de hacerlo siempre. Entonces, si a ti como hijo con TDAH te cuesta estudiar, y tu madre sabes que siempre va a estar ahí para poder darte el empujoncito para que estudies, o va a estar contigo las 3, 4, 5 horas de estudio, tú vas a delegar la responsabilidad en ella, provocando que tú no te sientas capaz individualmente de ponerte. Y entonces la madre lo que hace es insiste siguiendo estando con el hijo haciendo todas las tareas, provocando que la madre se desgaste, además de todo el trabajo que tiene que hacer y toda la carga emocional como madre, y el hijo al final lo que hace es nunca tener la responsabilidad por su cuenta.
Y de repente te das cuenta como madre que es echándote un pasito hacia un lado, haciendo que tu hijo incluso se encuentre con un escenario suyo, ya sea positivo, ya sea negativo, como entonces él empieza a coger esa responsabilidad. Y hay un montón de madres, un 50% que quiere conseguir un resultado positivo, se sobreesfuerza y provoca un efecto contrario. De nuevo, que lo he mencionado, la ley del espejo. Lo contrario. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes hacer con tu hijo un bizcocho todos los fines de semana de su vida. Todos los domingos hacemos un bizcocho para que papá, mamá y el hijo lo merienden. Hijo, venga, coge los huevos, bátelos, la harina, venga, y ahora el chocolate, ahora enciende el horno, mételo al horno. Tú imagínate que un día la madre dice, ay, espera, hijo, vamos a hacer una cosa. Hoy vas a hacer el bizcocho, pero yo me voy a ir a comprar unos ingredientes para la cena. Y tú hazlo, que a papá le encanta cómo hacemos los bizcochos. Ese día tu hijo te va a quemar la casa. Ese día el bizcocho ni siquiera se va a meter al horno, porque durante toda la vida el hijo con TDA delega la responsabilidad al 100%, en este caso a la madre, porque sabe que con la madre sabe seguir unos pasos. Esto es hiper importante. De hecho, yo lo sentía, igual no tiene nada que ver, pero yo lo sentía incluso cuando te acostumbras a ir una temporada o a estar una temporada haciendo el deporte con una persona, es como que cuando falta esa persona o va a fallar esa persona, es mucho más fácil fallar tú también. La ¿sabes? responsabilidad la tiene esa persona. De hecho, esto te acabas de dar cuenta de que puede pasar en esa situación, pero también puede jugar a tu favor. Y es que si tú, por ejemplo, quieres hacer algo, si delegas la responsabilidad en un tercero, estás en deuda con un tercero, eso juega a tu favor. Por ejemplo, cuando yo en mi grupo, el TDH Power, cuando hacemos las sesiones grupales, siempre digo, para la siguiente sesión, chicos, os voy a preparar un tal. ¿Qué os parece si? Sí, Dani, haz esto porque a mi hijo le va a ayudar, porque me viene bien, porque tal. Y yo ya está, he delegado la responsabilidad en ellos, entonces estoy en deuda con ellos y por ello les hago el mejor material del mundo sin procrastinar. Cuando, por ejemplo, por mi canal de difusión de Instagram, oye chicos, voy a grabar vídeos, proponerme temas que queréis que hable. Me proponen todos temas y yo utilizo esos temas. ¿Por qué? Porque precisamente delego la responsabilidad en las personas que me han contestado. Es como darle la vuelta a ese aparentemente problema para crear un superpoder. Totalmente. Y bueno, antes de acabar y de estar pues divagando, que yo enseguida me voy por las ramas, me gustaría también que, pues quizás hay gente que va a ver este capítulo que no te conozca, lo cual va a ser complicado porque yo me muevo en el sector TH al igual que tú y eres, como ya he dicho en la introducción, es el chico que más está creciendo dentro del sector del TDAH, entonces será complicado que no lo conozcáis, pero bueno, aún así quizás haya gente que te descubra. ¿Les podrías comentar un poco por encima hasta dónde tú consideres quién es Daniel Antoñanzas a la hora de trabajar con Daniel Antoñanzas? Es decir, ¿qué puede aportar Daniel Antoñanzas a una persona que diga, coño, lo que ha dicho este chico me resuena, voy a hablar, quiero hablar con él para que me ayude personalmente, no con contenido gratis, ¿sabes? Yo, mira, todos los días, desde hace año y medio, casi 2, publico entre 1 y 2 vídeos al día de material gratuito como tú en redes sociales, ¿ok? Pero como bien hemos hablado, para poder llegar a una solución mucho más acotada para cada persona, pues obviamente debe haber un trabajo individual. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este trabajo individual? Yo he tenido la suerte de que toda la vida he visto el TDAH con unos ojos muy positivos. Y para mí es tanto mi forma de ser como mis superpoderes. Y lo veo como tal. Entonces, he tenido la suerte que llevo casi 18 años de mi vida diagnosticado y tengo más tiempo, o sea, tengo muchísimo tiempo de mi vida en donde he podido identificar patrones. Entonces, ¿cuál es mi mayor talento? Mi mayor talento es ver a tu hijo, ver a una madre, ver a un padre, ver a una persona con TDAH y sacarle un perfil de persona. Es decir, tú te comportas así por este miedo, por esta facilidad, por esta cosa, por esta cosa y por esta cosa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres sacar buenas notas? ¿Quieres no tener esos bloqueos? ¿Quieres no tener tanta energía? ¿Vale? Entonces, movemos esto y lo vas a hacer así, esto lo vas a hacer así y esto lo vas a hacer así. Y en 3 sesiones de 1 hora consigo que una persona cambie de la noche a la mañana.
Ahora bien, como la vida de una persona es como bastante aleatoria, obviamente puede que te surja algo en el tiempo y necesites un refuerzo, yo lo que lo combino todo esto, estas sesiones individuales, es con unas sesiones grupales. Tengo una comunidad en la que he descubierto que las sesiones grupales, con gente que es igual que tú, es la mejor forma de entenderte y de entender el TDAH. Entonces, lo que hacemos es 3 veces al mes, sesiones de casi 3 horas de duración, nos juntamos para proponer dudas. Yo, como experto, os expongo temas para que profundicemos, para que tengamos toda la información, dejo todas las sesiones grabadas, traigo a expertos en campos para que puedan profundizar más allá de lo que puedo dar en algunos temas, y todo esto lo combino ¿con qué? Con una comunidad, con infoproductos, con programas, con talleres, y entonces se crea pues una comunidad que combina lo individual con lo pregrabado y con lo grupal, que da el mejunje perfecto para que cada persona pueda sentirse tanto ayudada como acompañada en un proceso. Y se crea un equipo de amigos, que somos todos amigos en las sesiones y es increíble. Personas de todas las edades, niños desde 8 años, adultos de 60 y pico, y ves en las sesiones a un niño de 8 años como le dice, oye, ¿y tú cómo has hecho en tu vida adulta, durante tu juventud? Y le pregunta a un abuelete de 60 años, es como, ¡guau, qué chulo, tío! Es ver esas cosas. Y ya te digo, van con una ilusión las personas ahí, me parece muy, muy interesante. Me parece brutal, porque además yo también lo combino en mis clases, las individuales con las grupales, y es que te entiendo mejor que nadie. El hecho de poder combinar todo lo que has dicho, es como que cada cosa de las que has dicho tiene como sus pros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que juntándolo todo es como Claro. que lo complementas, ¿no? Además, ¡buah! Me parece brutal, porque me podría tirar aquí 3 horas hablando acerca de todo lo positivo que tiene la forma de trabajo que tiene Daniel, que en mi caso es muy similar. El hecho de la cercanía que puedes generar en el 1 a 1, pero después en el formato grupal es como lo que él ha dicho, que puedes tener pues como forma de empatizar, ¿no? Y de ver que no eres el único que está en esa situación. Yo siempre lo llamo como buscar el zapato a la Cenicienta. Al final, el zapato de la Cenicienta solo encajaba en el pie de la Cenicienta. ¿Te acuerdas, no? Entonces, yo en las sesiones individuales lo que hago es te creo el zapato para que lo puedas lucir luego en las sesiones grupales. No, me parece Es brutal. una combinación increíble y sobre todo la primera regla del coaching es el conectar con la persona. Yo considero que tengo muy buena comunicación y que además soy un chaval joven y por ende con los jóvenes son con los que mejores conecto. Yo siempre les digo, les suelto algún taco así, no muy fuerte y tal, y ¿qué dice este? Claro, vienen de estar con personas más maduras, más adultas, en donde han visto el TDAH como, algo que da mucha pereza hablar, y de repente vengo yo y tú, chaval, a ver, cuéntame un poco. A ver, ¿cómo que qué es eso el TDAH? A ver, cuéntame. Y que dice, porque me disperso. No jodas, tú, yo también. Claro, y empiezan así, pero claro, luego les meto los tecnicismos combinado con este tipo de lenguaje, entonces los chavales están como si estarían hablando con su amigo en clase. Y eso Qué importante ayuda es. muchísimo, sí. Qué importante es. Yo ya te he comentado fuera de cámaras que para mí es imprescindible también esa labor de empatizar y conocer y crear una relación con el alumno antes de comenzar a trabajar cualquier otra cosa, porque es que si no hay conexión no hay nada, en plan, sinceramente. O sea, primero es la conexión y después ya empezamos a trabajar, pero sinceramente me parece importantísimo. Y bueno, no podría acabar este episodio, tío, si no hablásemos, vamos, de la piedra angular, ¿no? Del TDAH, de lo que le preocupa a todo el mundo y de lo que, como comentes en redes sociales, puedes incendiar el mundo, ¿no? El hecho de la medicación. Vale, lo digo abiertamente, ¿qué opino? ¿Has estado medicado? Sí, por ¿Sí? supuesto, como todo el mundo. Otra cosa es que no sea dependiente, no la tome desde hace un montón de tiempo, tome alternativas naturales, pero siempre he sabido cómo tomarla. Vamos a explicarlo a nivel de neurociencia, cómo funciona el tema de la medicación. La medicación es un estimulante que promueve la conectividad neuronal, para que la sinapsis entre neuronas se mantenga más tiempo, provocando que la idea se transmita mejor del punto A al punto B. ¿Qué es lo que pasa? Como antes hemos dicho que la motivación funciona por puntos de motivación, cuando tú tienes 5 ideas, 5 tareas pendientes, la motivación se ramifica entre esas tareas pendientes. Entonces, si tú te tomas algo que hace que la conectividad se dé, pero la motivación está dispersada,
la motivación no se estaba dando para nada en concreto, provocando que la persona no tenga un punto de referencia y haciendo que la mente busque algo. ¿Qué busca? Claro, el hecho de buscar y no encontrar respuesta provoca incertidumbre, dudas, miedo. Entonces, te despersonaliza, no te sientes tú, todo el sistema de, al final, emociones te afecta a la serotonina, el 90% de la serotonina se encuentra en los glóbulos rojos y en el estómago, provocando que no desayunes, comas mal, devores al cenar, o al contrario, que el apetito fluctúe mucho, que empieces a picar demasiado, que al final todo el tema de la medicación, cuando no se prioriza, provoca todo eso, que son los famosos efectos negativos que la gente teme de la medicación. Si tú la medicación la tomas a una hora exacta, siempre después de espabilarte y estar activo por el día. Si la tomas con un objetivo en concreto, si obviamente la haces tus descansos, la medicación tiene una muy buena función. Ahora bien, como yo me dedico a esto y al final quiero buscar algo que ayude a personas con TDAH y que no sea esa criminalidad de la medicación, porque sí, es algo muy brusco, tío. Te digo que de repente tienes TDAH y te doy una pastillita, pues obviamente eso no es lo más agradable del mundo. Entonces yo me he puesto a investigarlo y hay pues alternativas naturales. Hay un montón, de hecho, la melena de león, que si el magnesio, que si el tema de la creatina, que si los nootrópicos. Yo, por ejemplo, que es donde más conocimiento tengo, lo que yo tomo, que yo digo que es para mayores de 18 años por legislación, ¿vale? Siempre que se consulte con vuestro profesional de la salud de confianza, es el tema de los nootrópicos, en este caso que combinan L-etenina con cafeína y otras plantas como el ginkgo, la bacopa, el zinc, vitaminas B12, B6, B9, ácido fólico. Me ayudan muchísimo con el tema de la conectividad. ¿Pero por qué? Porque de nuevo eso es un estimulante. Como tiene L-etanina, te lo mantiene en el tiempo, haciendo que la mente no deje de tener esa energía. Entonces eso promueve la actividad neuronal porque precisamente se libera adrenalina, noradrenalina, dopamina, que es el mismo efecto que te produce una medicación. Ahora bien, de nuevo hace falta una priorización para que se dé la concentración en un punto en concreto, ¿vale? Ahora bien, ¿se puede llevar bien el TDAH sin tomar nada? Sí, yo lo he hecho toda mi vida también, ¿vale? Gran parte de mi vida lo he hecho. Es decir, al final vosotros tenéis que pensar que una mente con TDAH, cuando está regulada, es decir, cuando puede orientar el foco de atención, es cuando está estimulada. Hay un montón de formas de estimularse, tanto tomando cosas como sin tomar cosas, ¿vale? Entonces, el resumen de todo esto es que no estoy ni a favor ni en contra de la medicación, ¿vale? No estoy ni a favor ni en contra de lo que una persona pueda llegar a tomar, ¿vale? Siempre que se haga desde el punto de vista de esto no dependo de ello, yo no soy menos si no lo tomo. Es que eso es lo que de verdad es preocupante. Si dejas de sentirte capaz cuando no tomas algo, coño, ahí sí que hay que ponerse en serio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te sientes menos si no tomas la medicación? ¿Por qué te sientes menos si no te tomas esa taza de café constantemente mañana, mediodía y noche? Entonces, diría que el tema de la medicación está muy diabolizado porque, ya te he dicho, hay reciente poca información del TDAH y es lo primero que se da, porque al final es como os da un efecto teledirigido a lo que queremos, ¿no? Y se diaboliza demasiado pronto. No obstante, vuelvo a repetir, yo hoy en día no tomo medicación y precisamente os doy la luz a la gente de que se puede vivir bien sin tomar nada con el TDAH, incluso tomando sustancias naturales, en el caso de vez en cuando mía, de los nootrópicos, que antes del podcast lo hemos probado. No sé si has notado algo, pero yo, por ejemplo, estoy full foco. No, a mí me está gustando. De hecho, te lo iba a decir, me está gustando. Y mira que yo soy una persona que, como suplementos de los que has mencionado, los únicos que he tomado a lo largo de mi vida ha sido la creatina. Que de hecho la creatina, el problema, lo he mencionado el último, porque requiere dosis muy altas de la creatina y me parece un poco inviable. De hecho, yo nunca he llegado a notar algo, digamos, heavy con la creatina. No, yo tampoco. No, yo lo tomaba, de hecho, por temas de suplementación de gimnasio. Vale, de hecho la ciencia, me voy a tirar un triple, perdonad si me equivoco, creo que eran como 30 gramos de creatina para notar un efecto a nivel cognitivo productivo, ¿eh? 30 gramos es una barbaridad, ¿eh? Puede ser, sí, porque yo una barbaridad. Puede ser porque yo para entrenar me tomaba 0,1 por kilo, 7 gramos. 7, sí, no, estamos hablando de 4 veces más. Es que es algo que, aparte que es cara, la creatina es cara, entonces, no, o sea, no. Y bueno, yo lo que sí que tomo a diario, pero tampoco considero que sea excesivamente dependiente de ello, y de hecho tampoco lo tomo en exceso, es la cafeína. No sé si tú tomas cafeína. Bueno, la cafeína, yo cuando tomo café no tomo, en este caso, el nootrópico de Zen, porque no quiero combinar tanta cafeína. Al final la cafeína
te hace un efecto tirita a nivel de darte la energía. Es decir, te da la energía a nivel de tomarte algo, no la produces tú. A ver, la energía no se produce, pero quiero decir, no estás activo por tu cuenta. Te activa otra cosa, ¿vale? Entonces, yo el café en este caso lo tomo con cafeína cuando no tomo los nootrópicos. Y básicamente solo sigo una regla, y es que la tomo, la cafeína, 1 hora después de levantarme de la cama. Yo también. No antes. Porque si lo haces antes, tú cuando pasas de estar dormido a despierto, tu nivel de cortisol es el punto más alto de tu día. Claro, cuando tú te tomas cafeína también te hace liberar más cortisol. Y cortisol más cortisol, tú puedes pensar de que es mucho cortisol, mucho estrés, que en ciertos momentos puede verse así, pero en la mayoría de casos un exceso de cortisol lo que hace es desplomar a cero los niveles de cortisol, provocando la liberación de adenosina, que es un primo hermano de la melatonina que te induce al sueño. Entonces es por eso que de repente las personas con TDAH necesitan demasiada cafeína. Porque de repente mucho cortisol, bajan, vuelven a tomar café y entonces están aquí. ¿A qué precio? Haber tomado unos picos de cortisol tan grandes que acaban volviéndose locos. Entonces yo recomiendo siempre de que lo toméis 1 hora u hora y media después de levantaros, cuando notéis que estáis más o menos activos por vuestra cuenta, para aseguraros de que el cortisol está bajo y entonces hace ese efecto positivo. Porque, como bien he dicho, la cafeína es estimulante, la estimulación regula el TDAH y la orientación del enfoque. Obviamente no es recomendado para menores de 18 años porque al final es una cafeína. No, es verdad, esto es súper importante. Y es lo primero que he dicho. Cualquier cosa, no me hagáis ni puñetero caso en este ámbito. Que yo no soy una persona indicada para deciros nada de todo el tema de la medicación, del tema de la cafeína. No, no, no. Cualquier duda a un profesional de la salud, iba a decir salud mental, de la salud, nutricionista, alguien que esté especializado en ello. A mí hacerme caso en el tema de productividad, el tema de consejos de emociones y así. Yo simplemente aquí estoy dando una opinión personal, ¿vale? Y esto lo quiero marcar porque al final me gusta hacer las cosas bien y no quiero para nada de que... lo voy a copiar. No, joder, quieto. Quieto. No, coño, ¿vale? Lo mismo que he dicho yo en el caso de las técnicas de estudio, que igual a mí la lectura rápida combinada con los mapas mentales y la autoexplicación al final ha sido la bomba, el descubrimiento de mi vida para aprender de forma hiper rápida y asimilar conceptos a una forma descomunal, pero igual otra persona lo prueba. Claro. Entonces, yo he dicho lo mismo, he dicho, esta es mi técnica de estudio. Puedes probarla, pero igual no es la tuya. ¿Sabes? Ahí está. Totalmente. Entonces, ahí has hecho bien. Y nada, vamos acabando ya el podcast. Me quedan las 2 preguntas que siempre me encanta hacer a los invitados. Una es un mensaje que le mandarías a la audiencia. ¿Qué le querrías decir? Si tuviésemos a un perfil como es nuestra audiencia, que lo sé que tenemos en gran parte más o menos al mismo tipo de audiencia, si tuviésemos delante a una madre que tiene un hijo con TDAH que lo está pasando mal en el colegio, lánzale un mensaje. Lo que le diría a esa madre es que su hijo ahora mismo no está viendo las capacidades de su cerebro porque precisamente está demasiado presente con las cosas negativas que le lastran por una mala gestión emocional. Entonces, como madre, yo lo que te diría es que tengas la iniciativa de dar un paso al lado para que tu hijo se enfrente a lo emocional y pueda tener esa independencia emocional para poder entender que realmente él puede hacer las cosas. Te diría una cosa, y es que si tú analizas a las personas más influyentes de esta historia de la humanidad, ya sean los mayores científicos, ya sean los mayores actores, ya sean los mayores deportistas, son personas con TDAH. Hay estudios que afirman que los adultos con TDAH tienen un 300% más de probabilidades de tener éxito empresarial. Hay estudios que afirman que más del 35% de los CEOs más importantes del planeta tienen TDAH. Por ende, tu hijo puede ser el siguiente, y que precisamente la ciencia respalda con datos de que el cerebro con TDAH tiene unos talentos por encima de lo habitual. Ahora bien, existe un proceso hacia llegar ahí, y el proceso puede ser distinto a lo habitual, porque precisamente somos una minoría. Somos como ese diamante en bruto que está oculto entre un montón de cosas que no brillan y que precisamente parece que por brillar está mal. Entonces, como madre, te voy a decir una cosa. Calma, acompaña y sobre todo que tu hijo sepa que estás ahí para ayudarle y cuando él lo necesite. Sé la mamá o el papá comodín, que pueda estar ahí en sus momentos que él lo necesite. Sé su guía, no seas su muleta, no seas una persona en la que él pueda delegar toda la responsabilidad, porque entonces jamás va a darse cuenta de que él o ella tiene la capacidad de hacerlo por su cuenta. Entonces,
Dicho esto, decirte que tener TDAH te puede dar auténticos superpoderes solo si lo entiendes y que conocer la información y saber cómo es tu persona y cómo te afectan ciertas cosas es lo primero que estás haciendo maravillosamente bien y que debes de seguir para poder realmente entender toda esa historia y hacer que la brecha que separa lo que hoy en día es tu hijo y lo que va a llegar a ser sea lo más cercana posible y lo más corta posible. Así que a todas las mamás y a todos los papás que me están viendo, deciros que es posible, que hay un montón de casos de éxito y que tenéis pues comunidades como la de Nacho, la mía y un montón de compañeros del sector que vamos a estar apoyándoos para que todo esto sea mucho más fácil y mandaros el mayor abrazo del mundo porque sé realmente por lo que se pasa y sin duda estamos con vosotros. Brutal, brutal. Nada más que añadir, tío. En plan, brutal. Así que voy a pasar ya directamente a la última pregunta. ¿Y a quién me recomendarías traer aquí? ¿Quién crees que me podría dar un punto de vista? Como sé que va a ver este podcast, lo más probable, le voy a invitar directamente, aunque luego se lo digas. Vale. Hay una chica que se llama Mireia Ferrer, que es una adulta que ha descubierto que tenía TDAH no hace mucho, hace creo que en noviembre del año pasado, si no me equivoco, y que en muy poco tiempo ha demostrado una claridad brutal sobre cómo afrontar ese nuevo diagnóstico siendo adulta. Lo hace muy bien, comunica muy bien, es mamá, entonces puede entenderlo desde muchos puntos de vista y para mí, bueno, le tengo mucho cariño, Mireia, si estás viendo este vídeo, ya sabes, fiel compañera, y nada, sería mi opción. Me encanta. Bueno, le he Mireia. puesto en un aprieto Sí, que sí, tiene que venir 100%. totalmente. Mireia, los últimos invitados tres nos recomendaron a Daniel y ahí está, pero bueno, que no te quepa la menor duda que nos pondremos en contacto contigo. Además creo que te pilla cerca. ¿Sí? Me encantaría. Bueno, Bueno, ya te hemos metido en el compromiso, Mireia, así que nada. Muchísimas gracias a todos por prestarnos este ratito de vuestro tiempo, que ya hemos hablado Daniel y yo que el tiempo de una persona es lo más importante que hay en la vida. Y nada, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos aquí, como ha dicho Daniel, para ayudaros y aportaros todo el contenido que podamos. Y bueno, siempre, como siempre, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo.